Dios les bendiga a todos y bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. En esta oportunidad voy a orar a Dios para poner bajo la dirección del Espíritu Santo el estudio que a continuación vamos a realizar. Si usted gusta, acompáñeme. Padre nuestro que estás en gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, me postro, Señor, para poder elevar esta oración hasta donde tú estás y de esta manera, Señor, darte gracias por todas tus bendiciones, pero sobre todo por la oportunidad, Señor, que nos vas a dar de abrir tu santa palabra y de poder beneficiarnos, de poder, Señor, informarnos a través de ella, Señor, porque ella es un libro revelado para el beneficio de tu pueblo, para que tu pueblo no esté a oscuras, Señor, en medio de todos los tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos los hermanos, amigos, toda persona que ha de seguir esta transmisión, Señor, y los que posteriormente también la vayan a ver. Gracias, Dios, úsame, lléname de tu espíritu, purifica todo mi ser para que tu palabra fluya y corra, Señor. Gracias, en tu nombre pido, Señor Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Nos corresponde estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Sería la cuarta de las 7 iglesias en el orden cronológico. Y vamos a tomar la palabra donde está este mensaje en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 21. Vamos a tomar primeramente estos primeros versículos y luego en el transcurso de la enseñanza estaremos leyendo otros versículos del mensaje a esta iglesia. Pero vamos a leer del 18 al 21 por el momento. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Palabra de Dios. Vamos a comenzar diciendo que este mensaje, como todos los 7 mensajes, son aplicables de 3 maneras. Una aplicación sería o es el mensaje que iba a la congregación presente, existente en el tiempo que Dios le revela el Apocalipsis al apóstol Juan. Esa es la primera aplicación. Esta congregación tenía este ambiente y Dios pues también le place tomar la situación de esta iglesia para extender el mensaje a otras 2 aplicaciones. La segunda aplicación es proféticamente, es decir, que la iglesia de Tiatira representaría a un tiempo en la historia de la iglesia general de Jesucristo en la tierra, desde el año 31 hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera aplicación sería para cada uno, para cada creyente, para cada congregación de hoy en día en el presente. Así es que vamos a
hablar un poquito porque quiero dejar el tiempo para lo que es la aplicación profética. Más sin embargo, ¿qué podemos decir de Tiatira? También es una iglesia que existió en la ciudad con el mismo nombre, siempre en el territorio de Asia, lo que ahora es la nación de Turquía. Tiatira ya quedaba tierra adentro, ya no era una ciudad costera como lo era Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Ya Tiatira estaba tierra adentro, pero siempre en la ruta comercial del mundo antiguo. Esta ciudad era una ciudad pequeña, no era una ciudad sobresaliente en el comercio. Por lo tanto, sus habitantes también eran de limitaciones considerables. Se dice que esta ciudad, el sistema laboral para sus habitantes consistía en que estaba relacionado mucho con el gobierno de la ciudad y a través también de muchos sindicatos. Y eso hacía que los miembros de la congregación que estaba en esa ciudad en muchas ocasiones eran subyugados, eran obligados a cometer pecado, es decir, a quebrantar la palabra de Dios que se les había llevado por medio del evangelio a través de la predicación apostólica a ese lugar. Pero los cristianos de esa ciudad, por lograr empleo, por lograr beneficios de la ciudad, como también de estos sindicatos, muchas veces eran llevados a ser participantes de las fiestas que hacían a los dioses paganos, a comer comida sacrificada a los ídolos. Por eso es que vemos que Dios manda un mensaje y a través del mensaje les da una ilustración de que ellos están en tinieblas espirituales al caer en este tipo de prácticas paganas. El hecho de que Jesucristo se presente a ellos como con ojos de llamas de fuego, eso lleva en el trasfondo un mensaje de que ellos estaban en tinieblas, pero que Él estaba con sus ojos abiertos que traspasan la intimidad del corazón y todas las obras que pueda hacer su pueblo en esta tierra y que Él los estaba contemplando. De manera de que en Tiatira podemos ver de que aparte del mensaje que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2, no hay mucho también que hablar, documentación bíblica. Podemos decir, ¿verdad?, que en Hechos capítulo 16 del verso 13 hacia el 15, encontramos un grupo de mujeres en un día de reposo, en el día sábado, orando a las orillas de un lago. Y el apóstol Pablo encontró a estas mujeres ahí y empezó a enseñarles. Y dentro de ahí estaba una mujer llamada Lidia, que no era todavía creyente, no era partícipe del evangelio, pero que esta mujer dice que le abrió el corazón al evangelio, aceptó a Jesús, se bautizó y dice que era originaria de esta ciudad de Tiatira. Aparte también del saludo que da el apóstol Pedro a las iglesias en primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2, Pedro se dirige a un sinnúmero de cristianos en diferentes partes, donde también incluye a los hermanos que están en el Asia. Ahí podemos entender que está saludando a estos hermanos de Tiatira. De manera de que, amados hermanos, ahí Dios encuentra en esa congregación de los días del Apocalipsis a finales del siglo primero, ya acercándose al año 100, ahí encontramos que
Dios encuentre el espíritu de Jezabel, aquella mujer mala que existió en los días del profeta Elías. Es decir, que esa mujer, Jezabel, no era una mujer de carne y hueso a la cual se refiere Dios en el mensaje a esa congregación, sino una doctrina que se compaginaba a los hechos de Jezabel allá. Es decir, que había predicación, pero era una predicación manipulada en esta ciudad de Tiatira. Y los predicadores, al igual que los falsos profetas que tenía Jezabel, por obtener una tranquilidad, vendían su mensaje. Y eso lo llevó a estar muerto espiritualmente hablando. De manera de que es lo que podemos decir, amados hermanos, un poco con lo que respecta al mensaje aplicable a Tiatira. Pero a continuación, yo les voy a invitar que pasemos a la segunda aplicación, lo cual es Tiatira, aplicándolo en el tiempo profético. Vamos a decir, amados hermanos, que Tiatira empieza desde el año 538 hasta el año 1517. Y ya vamos a ver dentro de un ratito, de un momento más, el por qué estas fechas marcan los tiempos de cada iglesia. Solamente quiero decirles que en cada una de esas fechas ocurrieron situaciones que estremecieron al mundo en su época. Y por eso es que los estudiosos de la palabra van marcando estas fechas aproximadamente para darle a cada iglesia su tiempo y también conforme a los acontecimientos que dentro de cada espacio de tiempo se relacionan, se identifican con los errores que Dios halló en aquellos grupos de Asia en los días del apóstol Juan. Entonces podemos empezar, hermanos, a plantearnos desde el año 538 hasta hacia adelante, hasta el año 1517. Bien, a través de Tiatira, hermano, lo que Dios en el ámbito profético está profetizando que en algún tiempo de la historia la humanidad iba a ser testigo de la presencia, del surgimiento y el planteamiento de una iglesia fuerte en poder terrenal, pero diabólica, porque esta iglesia iba a revolver cosas de la Biblia, pero que también iba a meter tradiciones paganas que desde los tiempos antiguos las civilizaciones crearon sus dioses y todos esos dioses, su adoración, sus tradiciones, sus fiestas, las venían arrastrando de imperio a imperio y metieron todo eso hasta el imperio romano. Entonces, cuando el imperio romano cae, entonces trataron de meter todo eso a la iglesia, ese paganismo, y vaya que lo lograron. Y por eso es que Dios advierte de este tiempo apóstata que iba a vivir lo que iba a ser la humanidad presenciando el dominio de una falsa iglesia, la cual llevaba un mensaje con el fin de engañar, aparentando ser iglesia de Jesucristo, con un mensaje de Jesucristo, pero que al final era una trampa satánica para perturbar y para ensuciar la santidad de aquellas iglesias que en los primeros dos periodos
cuidaron, salvaguardaron la iglesia de Éfeso los primeros 100 años, la iglesia posterior a Éfeso, Esmirna, los siguientes 200 años. Entonces, como hemos venido estudiando, amados hermanos, Dios no ha querido dejarnos sin advertir las cosas, de manera que a partir del año 538 encontramos ya a una iglesia católica establecida. No sé si el pueblo cristiano tenía esta fecha y los hermanos también que están dentro de la iglesia católica tienen que saber esto, que esa iglesia oficialmente empieza a surgir, a funcionar como una iglesia consolidada desde el año 532. ¿Y por qué? Vamos a ver en lo siguiente el por qué. Porque a partir del año 513 hasta el 538, que es el periodo de la iglesia de Pérgamo, todo este tiempo, desde el año 313, cuando surge Constantino, hasta el año 538, fue el tiempo que podemos decir que ocupó esta iglesia para poder establecerse. O sea, en todo este tiempo la iglesia católica todavía, aunque ya estaba estableciéndose, iba planteando sus doctrinas, iba haciendo todas sus bases, sus fundamentos, pero no era declarada sólida. Y le voy a decir por qué. Porque para declararse una iglesia sólida, tenía un camino que recorrer. Y ese camino también, la palabra de Dios, que es maravillosa, que es como una lámpara que alumbra, también en ella encontraríamos estudiándola, fojeándola, indagándola, desvelándonos. Encontramos ese camino, que el movimiento que iba a surgir hasta llegar a ser una iglesia bien fundada. Y yo quiero precisamente llevarlos a ciertas citas bíblicas donde vamos a comprobar el camino de la fundación de esta iglesia antes de llegar al 538. El apóstol Pablo habla de ese camino. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo profetiza en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo está hablando en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses de la segunda venida de Cristo, pero dice: no vendrá Jesús sin que antes venga una terrible apostasía. Y es lo que estamos estudiando. Y dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, Pablo dice: Cristo no va a venir sin que antes haya un tiempo en la historia de la iglesia donde se mueva el hijo de perdición, el hombre de pecado, es decir, el anticristo, y ese encabezará dentro del pueblo una terrible apostasía que iba a echar por tierra la santidad de lo que era el evangelio que Cristo dio. Dice Daniel capítulo 8 versículo 12, no lo vamos a leer para avanzar, pero dice
que este poder iba a echar por tierra la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que Pablo está claramente profetizando de que iba a haber una iglesia liderando lo que eran las cosas que aparentemente eran del Señor, pero traían un propósito diferente. Pero dice Pablo que había un poder. Oiga bien, vamos a leer el verso 4 de ese mismo capítulo 2 de Segunda Tesalonicense. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar como si fuera Dios. Y dice en ese mismo capítulo que este poder no está todavía en acción, porque hay otro poder que lo detenía en el tiempo del apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo vivió en la iglesia de Éfeso y Pablo ya está profetizando. Pero ¿cuál era el poder que detenía a esta iglesia para consolidarse? El poder era el imperio romano, netamente político. Y ese imperio, para que la iglesia católica papal funcionara como funcionó desde el año 538 hacia adelante, tenía que caer según la Biblia. Según la Biblia. Entonces, en alguna parte de la Biblia encontramos ese momento también histórico del desvanecimiento del imperio romano para que esta organización religiosa tomara forma y se consolidara. La respuesta es sí, claro que sí. La palabra de Dios nos habla de ese hecho y lo encontramos en Daniel, capítulo 7, verso 23 y verso 24. Vemos cómo caería de la forma que ese imperio romano de los césares, de los emperadores, cayera. El profeta Daniel lo profetiza y dice así en el capítulo 7, verso 23 y verso 24. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Voy a hacer una pausa y luego vamos a leer el resto. Aquí en este capítulo 7, el profeta Daniel ve cómo Dios le revela 4 animales, 4 bestias. Y en otros estudios nosotros aprendemos que esas 4 bestias representarían a los 4 imperios que dominaron al mundo desde los días del profeta Daniel, comenzando con el imperio en el cual le tocó vivir a Daniel, que fue el imperio babilónico. Después vino un imperio de una unión entre los medos y los persas, segundo imperio, la segunda bestia. La tercera bestia que vio el profeta Daniel fue el imperio griego. Así es de que la cuarta bestia, que es de la cual leímos en esta cita, dice que era una bestia espantosa y trillaba todo lo que hallaba por delante. Esa cuarta bestia espantosa representaba o representó al imperio romano. Pero oiga bien, en la profecía hay algo. Por eso dice ahí que esta bestia era diferente a las demás. ¿Por qué era diferente a los demás? De repente, verso 24 de Daniel 7, y los 10 cuernos, mire, esta bestia tenía 10 cuernos en su cabeza.
significan que de aquel reino, o sea, de aquel imperio de Roma, se levantarían 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Mire, la profecía está clarita. Lo que Daniel vio fue que el cuarto imperio, esta bestia espantosa, dice que tenía 10 cuernos en su cabeza. Y ahí da el significado. ¿Qué significa en la profecía? Cuerno. Dice que en la profecía, cuerno representa reino. Y que esta bestia, al tener 10 cuernos, sería que al final de su tiempo, el imperio se iba a dividir en 10 reyes. Y amigo, hermano, la profecía es tan perfecta, tan recta y veraz, que tal y cual se cumplió todo lo que el profeta profetizó de la caída. ¿Cómo fue que cayó el imperio? Fue que a partir del año 351, oiga bien, estamos 351, esto sucedió dentro del tiempo de Pérgamo. Al reino empezaron a invadirlo 10 grupos que se le llama en las historias registradas, en las historias de Europa, se le llaman los pueblos bárbaros. Es decir, que a partir del año 351 hasta el año 476 fue el tiempo de que estas 10 tribus necesitaron para invadir el territorio del imperio romano en Europa. Es decir, al imperio, estas 10 tribus le quitaron todas las tierras, se apoderaron de ellas y se establecieron, y fue ahí como el imperio perdió fuerza. Claro está, la misma Biblia dice que un reino dividido, ¿qué pasa? No puede prevalecer, y fue lo que aconteció a finales, ¿verdad? del tiempo, para que se cumpliese el caimiento del imperio romano y entrara este otro poder. Tenía que dividirse el imperio en 10 pueblos en Europa, como lo vio Daniel en la última bestia, 10 cuernos. De manera que estos grupos, hermanos, son las naciones poderosas, amigos, que ahora vemos en Europa. Estos que invadieron el imperio, ellos conquistaron sus territorios y ahí se quedaron hasta el tiempo de ahora. Por ejemplo, una tribu se llamaba francos, que son los que se quedaron en lo que hoy es Francia. Los visigodos, que es los que se quedaron en lo que es hoy España. Los suevos se quedaron en lo que hoy es Portugal. Los sajones o anglosajones, que son los que se quedaron en el territorio de la presente Inglaterra. Los lombardos son los que se quedaron con Italia. También los alamanes, que son los que se quedaron con el territorio Alemania. Y vienen los burgundios, que son los que se quedaron en el territorio de Suiza. Y los últimos 3, vándalos, érulos y astrógodos, completan los 10. Bueno, amigos, hermanos, ahí se cumple lo que Daniel profetizó. ¿Qué vendría? Todavía la Iglesia Católica no ha tomado una estabilidad y no se ha consolidado. Un paso más le faltaría al papado para lograr lo que logró. ¿Qué era? Lo que el papado necesitaba era convencer a estas 10 tribus que habían
desaparecido al imperio de los emperadores romanos, convencer a estas 10 tribus que el papado era capaz de poder ir al mando del mundo con la sabiduría y la palabra. El papado en otras palabras, el papado se candidateó. Porque, amigos, se dice que cuando cayó el imperio en el año 476, a partir de ahí hubo un gran caos en toda Europa. Se dice que estas tribus no eran capaces de poder establecer un orden y cada día se iba empeorando. Entonces el papado estaba viendo todo eso y él se candidateó con los representantes de estas 10 tribus. ¿Y qué pasa? El papado plantea sus ideologías, plantea su política con la cual él pensaba administrar. Y resulta ser que a 7 de las 10 tribus las convenció. Pero el papado tuvo un problema con las últimas 3 tribus, que fueron los vándalos, los érulos y los astrógodos. 2 de estas tribus tenían territorios alrededor pegados a los lombardos, los italianos. Y otra de estas tribus tenía un enorme territorio en lo que ahora es África. Entonces estas 3 tribus no quisieron aceptar la política papal, ni quisieron que el papa se encargara de encabezar el mundo a partir de que ya no había un imperio oficial. Y ahí fue donde el papa, enfurecido, ya se salió de lo espiritual y tomó lo que es el poder humano. Y militarmente, amigos, oiga bien cómo se fundó el catolicismo. ¿Cómo surge? ¿Cómo se plantean las bases? Cuando Cristo levantó la moneda y dijo lo de César aparte y lo de Dios aparte, quiere decir que Cristo dijo, no quiero que mi iglesia en ningún momento se ligue en otras cosas que no sea la predicación del evangelio, que no sea el mensaje de redención, de vida eterna. Pero aquí vemos esta iglesia empezando mal. ¿Por qué? Porque esta iglesia no traía un propósito de Dios, sino un propósito del maligno. ¿Y qué pasó, mis amigos y hermanos? El papado empezó militarmente a doblegar estos 3 grupos que no quisieron trabajar con él. Los primeros en ser vencidos fueron los vándalos en el año 493. Estamos siempre en el tiempo de Pérgamo. Ya le estudiamos Pérgamo. Y la segunda tribu que el papado doblegó fueron los érulos en el año 334. Y la última tribu, mis amigos, de las 3 que se oponían, cayó o fueron vencidos por el papado el 10 de enero del año 538. Y por eso, mis amigos, cuando cae la última tribu de las 3 que no concordaban con el papado, eso significa que a partir de ahí el papado se establece como amo y señor de las cosas políticas de todo el mundo, de Europa y todo el mundo, y como también de las cosas de la palabra de Dios, de las cosas espirituales. Entonces, amados hermanos y amigos, por eso es que se marca el tiempo del catolicismo, con el surgimiento del catolicismo con la iglesia de Tiatira en este año, porque fue el año que cayó la última tribu de las 3 que se oponían. ¿Dónde estaba esto también? Esa lucha que iba a tener el papado con estas 3 tribus. En Daniel capítulo
7, versículos 24 y 25. Oiga lo que dice, confirmando lo que yo les acabo de contar de lo que pasó en la historia. Pero en la Biblia, esa historia que les conté va ahí amparada por la palabra de Dios. La profecía fue dada al profeta Daniel. Capítulo 7, versos 24 y 25. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. Oiga, otro cuerno, un cuernito. Ese cuernito era el reino del papado que se iba a levantar. Y dice, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Palabra de Dios. Derribó, venció a los vándalos en el año 493, a los érulos año 534 y a los astrógodos 10 de enero del año 538. La palabra profética, mis amigos y hermanos, es segura. Y vemos que todos los aconteceres que han estremecido al mundo en la historia, de antemano, mi Dios los reveló. Solamente que hay que enamorarnos del estudio de la palabra de Dios. Y eso es lo que a veces no los gusta, los cuesta entrar. Pero Dios quiere que su pueblo se edifique y crezca y sea un pueblo advertido y sabio, para que no seamos cristianos de cartón, hermano, sino que seamos cristianos bien acorazados. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Ese cuernito que quiebra los tres cuernos de los 10 en la cabeza de la bestia, dice que iba a hacer algo terrible. Traía un propósito malévolo. El verso 25 del capítulo 7 de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, el papado, que aparentemente iba a venir para poder bendecir en el campo espiritual. Dice Daniel en la profecía que iba a hablar contra el Altísimo y a los santos del Altísimo iba a quebrantar. Mire, a partir del año 538 la cosa se iba a poner terrible, tal como sucedió desde a partir de ese año. Y tras ello dice, y pensará en cambiar los tiempos, uno, y la ley, otro. Y aquí hay 2 cosas que se parecen. Pero cuando dice que ese poder a partir del año 538 iba a manifestar unos cambios, porque el cambio empezó desde la época de Pérgamo, pero como les digo, era un tiempo de que venía fundándose, pero a partir de aquí empezó una carnicería de parte de ese cuernito hacia los cristianos. Dice que pensaría, ese cuernito traía una política, unos planes de él gobernar, y dice que dentro de ese plan traía un mensaje que iba a echar por tierra la verdad de Dios, sus mandamientos, como dice en Daniel 8:12, que iba a echar por tierra la verdad, la palabra de Dios. Y también dice que iba a cambiar los tiempos. ¿Qué pasa? Cuando dice que iba a cambiar los tiempos, no se refiere todavía, no se refiere en esta oportunidad al sábado, que lo cambió por el domingo, sino que se refiere que iba a cambiar, iba a meter una doctrina que en la mente de la humanidad distorsionara los acontecimientos que en el calendario profético de Dios ya estaban establecidos. Por ejemplo, Dios dice en su mensaje profético que Jesucristo va a venir visible y va a venir audible, todo ojo le verá. Pero en este tiempo se metió un montón de herejías, que Jesús va a venir
en un rapto secreto, invisible, y que después de que Cristo venga va a quedar el mundo como está y que va a haber más oportunidad de salvación el que dé el cuello por Jesús. Todas esas herejías entraron por medio del mensaje que este cuerno traía. Y dice también que traía un plan de cambiar la ley. Y así, ahí sí ya entramos a lo que fue el ataque que hizo lo que es el papado con la Iglesia Católica Romana a los 10 mandamientos de Dios, a los santos 10 mandamientos de Dios. Como yo les enseñaba en la iglesia de Pérgamo, cuando estamos estudiando Pérgamo, que en el tiempo de Pérgamo, en el año 321, para ser más específico, Constantino declaró el día del Señor como el domingo. Hasta el año 321 la cristiandad, mi amigo, hermano, que usted está observando como día del Señor el domingo, ponga atención, abra los oídos. El Señor le ama y le está diciendo la verdad. Hasta el año 321 el pueblo de Dios guardó sin dudar el sábado como día del Señor. Es más, dice Juan testificando de cómo Dios le revela el Apocalipsis. Estando yo, dice Juan, en el día del Señor. ¿A qué día se refería Juan? O los oídos de Juan, ¿qué le oyeron a Jesús hablar del sábado? Cuando Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Entonces cuando Juan dice, yo estaba en el día del Señor, obvio se refería al sábado. Entonces vemos que también para que en este tiempo, a partir del año 538, fuera una devoción dirigirse a Dios a través de imágenes de Cristo colgado, Cristo sangrando, Cristo llorando ahí en las paredes, tuvo que este cuernito cambiar 2 mandamientos primeros también, el 1 y el 2. Y resulta ser de que del 10º mandamiento hizo 2 para jalarlo hacia abajo y tapar el hoyo que dejó allá en el 2º mandamiento. Lo quitaron, no te harás imágenes ni las adorarás. Entonces ahí le pusieron un pedazo de otro mandamiento. Siempre el catolicismo dejó 10 mandamientos, pero usted hoy con la facilidad que muestran las redes, vaya y vea ahí los mandamientos del catolicismo, va a ver que no son iguales a los 10 mandamientos santos y eternos que Dios reveló a su siervo Moisés en el monte de Sinaí, pero no solo para Moisés, sino para todo hijo de él, hasta que Jesús aparezca a levantar a un pueblo escogido en esta tierra. De manera que Daniel profetizó también, ¿verdad?, de cómo esta iglesia representada por el cuernito pequeño que iba a venir hablando de religión, se iba a establecer en algún tiempo. Fue en el año 538. Bendito sea el Señor. Ya, amados hermanos, quiero decirles que este poder, esta iglesia, aparece en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, ya vimos de 2 maneras, de 3 maneras hasta este momento, cómo la Biblia se refiere a esta iglesia pagana que surgió en estos tiempos. En la enseñanza que estamos leyendo, que estamos estudiando de Tiatira, se le llama Jezabel a esta iglesia, porque es que en la Biblia a la iglesia se le compara a una mujer. Por ejemplo, Pablo, hablando de la iglesia pura de Jesucristo, Pablo dice que el propósito de Cristo, dice, es presentarse a sí mismo su iglesia como una mujer bien vestida, higiénica, que sus vestiduras no tengan mancha ni arruga. De manera que esta iglesia también, aunque pagana, tendría que ser representada por una mujer, y por eso en el mensaje a Tiatira se le da el nombre a esa mujer de Jezabel. Pero vemos, hermano, que en la profecía de Daniel 7, esa iglesia
también se le compara a aquel cuernito que iba a venir. ¿Por qué? Porque esa iglesia era un reinado en la tierra. Y también vemos que el apóstol Pablo, en la palabra que leímos en 2 Tesalonicenses 2, le llama apostasía al tiempo que esta iglesia lideró el mundo. Un tiempo apóstata, y que ahí se iba a mover el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Porque el anticristo, como venimos diciendo, no es un hombre, es un poder demoníaco espiritual que usa no solo a un hombre, sino a muchos hombres, todos los falsos predicadores de Satanás. Como en Apocalipsis 17 se le revela a Juan esta iglesia que surge en este tiempo. Apocalipsis 17, 4 al 6. Y la mujer, ahí está. Ya dijimos que una mujer en la Biblia representa una iglesia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno, oiga, de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. O sea, esta iglesia, amados hermanos y amigos, tenía una copa llena, dice, de las abominaciones. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se le denomina también a la iglesia papal romana católica? Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones en toda la tierra. Y vi a la mujer, oye, esta mujer, ebria, no de licor, sino de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice el apóstol Juan, quedé asombrado con gran asombro. ¡Qué terrible! Aquí en Apocalipsis 17, a esta iglesia se le ve en la profecía como una mujer escarlata, llena de oro, Vemos, hermanos, que algunas personas en la tierra, miembros de esta iglesia, se jactan de que como la iglesia de ellos no hay otra que es rica, que tiene oro, y no lo negamos, porque este movimiento, ya vamos a ver cómo fue que se enriqueció, más que todo en la próxima enseñanza de Sardis. Vamos a ver qué astucia utilizó el catolicismo para acaparar tanta fortuna y para hacer la Basílica de Roma, que lleva por nombre la Basílica de Pedro. Entonces, esta ramera de Apocalipsis, ya en el mensaje a Tiatira, se le llama Jezabel. Así de que, ¿por qué se le llama Jezabel? Se le llama Jezabel a esta iglesia porque todo lo que operó esta iglesia en términos grandes, inmensos a nivel mundial, fueron los movimientos que hizo y las prácticas malévolas, diabólicas, paganas, que aquella mujer en días del profeta Elías hizo allá en la tierra de Israel. Vamos a ver, hermano, rápido, Primera de Reyes, echémosle un vistazo a Jezabel aquella para que entendamos y podamos hablar de los sucesos ocurridos en este tiempo. Y vamos a ver que la profecía no falla, mis amados hermanos. Primera de Reyes, capítulo 16, hablando de los hechos de Jezabel, dice verso 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 21 años. No olvide que Acab era el rey, el líder del pueblo de Dios. Y dice, y Acab, hijo de Omri, hizo, oiga, lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó, ahí está, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Exbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y adoró.
Primer detalle que usted debe de observar. Aquí un problema que llevó al caos al pueblo de Israel en tiempos antiguos fue la mezcla del rey Acab, el rey del pueblo de Dios, con una mujer pagana de un pueblo que adoraba no a Dios sino a los ídolos. Tenía dioses paganos y que eran enemigos los sidonitas del mismo pueblo de Dios. Y viene el rey Acab y toma una mujer mala, contraria al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se introdujo? ¿Cómo empezó la iglesia a enamorarse y a hacer esa mezcla? En los días de Pérgamo, cuando Constantino, un instrumento del diablo, empezó a hacer alianza con los líderes de la iglesia en los días de Pérgamo. Y ahí fue donde empezó esa alianza. Y dice aquí que la alianza de Acab con Jezabel produjo fruto. Primero, se llevó al rey a la idolatría, a hacer altares y templos a los dioses de esta tierra. Y por consiguiente a todo el pueblo que era el pueblo de Dios. Y dice, e hizo altar a Baal, verso 32, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué provocó Acab con Jezabel? La ira de Dios. ¿Qué provoca el catolicismo en el cielo? Al practicar tanto paganismo y meterle a la mente y al corazón desde el niño hasta que crece, el paganismo, las tradiciones, la adoración a los ídolos, los altares. En cada pueblo de Latinoamérica, por ejemplo, hay una catedral y tiene su ídolo esa catedral. Y ahí en ese pueblo cantan en esa catedral, pero tienen un día para hacer fiestas paganas y los borrachos se emborrachan y hay muertos, muere gente a manera de armas de fuego y practican tanto pecado. Esas es las fiestas a los altares paganos. Entonces Dios está airado con eso. Dice, Acab se mezcló con una mujer idólatra, la cual lo condujo a él, a la idolatría y por consiguiente al pueblo. Por eso vemos es que se le llama a la iglesia de Tiatira la Jezabel. ¿Por qué? Porque actuó como actuó aquella mujer. ¿Qué otra cosa podemos saber de aquella Jezabel? Porque cuando Jezabel, dice Primera de Reyes 4. Primera de Reyes 18:4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿qué hacía Jezabel en los días de Elías? Dice la palabra que mataba a los profetas de Jehová. Pero había un hombre que estaba con los profetas, se llamaba Audía. Dice, Audía tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es tan cabal. Por eso estamos viendo por qué a este tiempo de esta iglesia se le llama el tiempo del mover de Jezabel con apogeo y plenitud. Así como Jezabel mataba a los profetas de Jehová, también el papado puso la Inquisición para torturar y matar a los cristianos que no aceptaban su falsa enseñanza. ¿Está oyendo? Cómo el papado quería, según él, ganar el mundo para Dios, para Cristo, a manera de ¿qué? De muerte, a manera de amenaza, cuando el mensaje de Cristo es diferente. Cristo a nadie, oiga, porque esta iglesia, y tienen que saberlo, todos los militantes de esta iglesia, y cuando hablamos así,
con la palabra de esta iglesia, no hablamos de la persona, hablamos de lo que es la organización. Como habló el profeta Daniel, del cuerno fue el reinado, el sistema es el corrupto, porque ahí Dios tiene hijos de él. Siempre Dios les llama a que salgan, pero vemos que esta iglesia no es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, cuando Cristo instruyó a los apóstoles para ganar gente para su reino, vayan de casa en casa. Si lo reciben, bueno, predíquenle. Si no, no les dice Cristo, métanles un navajazo, métanles la espada. Si no quieren, no, sacudan del polvo y váyanse para otro lugar. Y así, en un sinnúmero de citas bíblicas, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero el catolicismo quería convertir al mundo a su religión a manera de espada, a manera de hoguera, en las llamas del fuego y las torturas que hicieron. Y allá a partir de, allá alrededor del año 1200, aparece la Inquisición, la famosa Inquisición, una época terrible y oscura del catolicismo. Es más, los recientes papas últimos han tenido que salir a la plaza de la catedral ahí en la ciudad del Vaticano a disculparse ante el mundo por todo el derramamiento de sangre que en esta época de oscurantismo practicó lo que es el catolicismo romano. Yo no estoy hablando aquí por hablar, todo va compaginado. Así como Elías huyó al desierto y los 100 profetas de Jehová estaban escondidos y Audía los alimentaba, también los cristianos que no aceptaban las enseñanzas contaminadas y grotescas y pervertidas de esta falsa iglesia y que conservaban las escrituras, comparaban las propuestas eclesiásticas de ese movimiento eclesiástico y decían, no puede ser. Y empezaban a leer cuando decía los apóstoles, antes de obedecer al hombre, obedezcan a Dios. Entonces los cristianos fieles tuvieron que andar huyendo por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Es decir, que la iglesia de Tiatira y la de Sardis, ambas componen ese periodo profético que el cuerno pequeño habría de quebrantar a los hijos de Dios. Y vemos, amados hermanos, que así como Elías, el profeta de Dios, que andaba la verdad, que no le gustaba a Jezabel que le predicara, que le profetizara, ni a Acab, tuvo que huir por amenazas de muerte. Y así como Abdías también protegió a 100 profetas de 50 en 50 en cuevas. Y dice que este Abdías le llevaba pan y agua a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estaba profetizado que esto le iba a pasar a los verdaderos hijos de Dios en ese tiempo que esta iglesia católica, papal, romana, iba a quebrantar a los hijos de Dios. Sí, estaba profetizado. ¿Dónde? Aquí, mire, en Apocalipsis 12:6 está la huida de la mujer. Mire, en Apocalipsis 17 encontramos la falsa iglesia representada por una mujer. Pero ya aquí en Apocalipsis 12 está la mujer santa que representa a los fieles, que aunque no eran muchos, pero que Dios tenía en medio de tanta contaminación, un grupito fieles, y a eso Dios los identifica como su iglesia. Apocalipsis 12:6, refiriéndose al respecto, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, mis amados hermanos. Está clarito. A Juan se le reveló que en ese tiempo la mujer santa y pura que estaba parada en el sol, en la luna, perdón, mis amados, iba a ser
enviada a huir, iba a huir al desierto. Y la historia dice cómo colonias de pueblos salieron de las ciudades y se fueron a huir a las montañas, a los Alpes suizos, a huir, a esconderse, y así sobrevivieron y se produjeron, pero andaban la fe verdadera. Y dice aquí que a ellos Dios los iba a sustentar, así como a Udías le llevaba pan y agua a los 100 profetas en días de Jezabel. Dice que Dios por 1260 días, amigo, en la profecía un día es un año, según dice Ezequiel 4:6 y Números 14:34. De manera que cuando dice por 1260 días, quiere decir 1260 años que iba a haber un grupito. Y yo quiero decirle que por esos fieles que huyeron allá, como los valdenses, los albicenses y otras colonias que huyeron por defender la fe en los santos 10 mandamientos. Ellos no quisieron obedecer a Constantino, que dijo que el día del sol, el domingo, era el día del Señor. Cuando ellos andaban la palabra en sus corazones, también como dice Salomón, escríbelo en las tablas de tu corazón. ¿Cuántos dedos tienes tú en las manos? 10. ¿Cuántos mandamientos son? 10 mandamientos. Bendito Dios. Y esto, vemos, usted está observando que el movimiento de Jezabel en días de Elías, el movimiento de los profetas de Jehová y los falsos profetas, todo eso fue parecido a lo que ocurrió en el mundo en la época donde el catolicismo reinaba con ímpetu, gobernaba el mundo. Entonces vemos que hay una razón por la cual Dios le llama Jezabel a esta iglesia. Entonces, yo quiero, como solo leímos unos versículos a la introducción de la enseñanza, yo quiero tomar a continuación otros versículos para ir avanzando y ya quizás ir desembocándolos a la conclusión de esta enseñanza. Yo quiero llevarles a otra parte del mensaje a Tiatira. Apocalipsis 2, 24 al 29. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, oiga, o sea, en el mensaje de Tiatira Dios le habla a 2 iglesias. Oiga, qué lindo. Oigan, ya Dios ya se había alejado de la iglesia grande, la adúltera, la fornicaria, la que se embriagaba con la sangre de los profetas, la iglesia católica que hizo y firmó inquisiciones y degolló y mató y quemó vivos a los siervos de Jesús. Ya Dios no la toma como su iglesia. En el mismo tiempo Dios dice, yo tengo otra iglesia, son poquitos, andan huyendo, pero ellos son los míos, bendito sea el Señor. Y dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina del catolicismo y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, oye el mensaje a la iglesia fiel, yo digo, no os pondré otra carga, es decir, estos estaban angustiados. No crean que en Europa los fríos son fáciles. Los fríos de Europa, de Suiza, de todas esas regiones donde anduvieron huyendo los hijos verdaderos de Dios. Pero Dios estaba viendo todo eso, pero Él dice, confíen, yo no pongo carga que no puedan llevar. Ustedes están sufriendo, yo estoy con ustedes. Dice el verso 25, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las cuales regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces usted aquí se está respondiendo, se está hallando respuestas a preguntas. ¿Cómo llegó la doctrina hasta nosotros por tantas cosas que pasaron? La respuesta es que en cada una de las iglesias
donde se movió el diablo para detener, hubo un remanente que no cortó el hilo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que a esta iglesia de Tiatira, comenzando desde el año 538, se le da ese tiempo hasta el año 517. Y oiga lo maravilloso. Yo les acabo de decir que todas estas fechas ha sucedido algo asombroso. Cómo Dios iba a empezar a devastar al poder de esta iglesia. Ese es el estudio que viene, no se lo vaya a perder. No se lo vaya a perder, pero solo quiero adelantarle. Apareció un monje, un varón estudioso de la palabra, que era maestro en una universidad de Alemania. Su nombre, Martín Lutero, un instrumento de Dios, así como el diablo usó un instrumento llamado Constantino para hacer y deshacer en la iglesia de Jesucristo. Venía un faro, venía una estrella de la mañana. Por eso le dice, le daré la estrella de la mañana. Bendito sea el Señor. Este hombre le dio al globo católico un pinchazo que le ha dolido hasta el día de hoy. Y por eso lo odian los católicos y escriben libros. Y todo cura lleva una comisión de hablar en mal de contra Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero fue trascendental. Por eso hasta aquí llega la iglesia de Tiatira con ese gran acontecimiento en el año 1517. Eso lo vamos a extender en el próximo estudio de la iglesia de Sardis. Para terminar, ¿cómo la vamos a aplicar a nosotros? ¿Cómo vamos a aplicar el mensaje a Tiatira? Aleluya, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, mensaje universal y que resuene en los oídos hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Tenemos que aplicarlo? Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque se mueve aún, se mueve. El apóstol Pablo, en la palabra que leímos del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, habla hasta cuándo el anticristo, el espíritu de engaño, el hijo de perdición, moriría. Y en el versículo 8 de ese capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, Pablo dice que el hijo de perdición, o sea, este mover pagano de iglesia pura con iglesia mundana, va a estar hasta la venida de Cristo, porque dice en 2 Tesalonicenses 2:8 que el hijo de perdición, el anticristo, ese mover o esos cristianos, esos ministros, esas iglesias paganas estarán y dice que morirán con el resplandor de la venida. Dice que hasta entonces Cristo con su resplandor matará al hijo de perdición. Por eso es que nosotros tenemos que también aplicar este mensaje. No los tenemos que mezclar con el paganismo. Y usted puede decir, pero yo, es cierto, yo no estoy en una iglesia católica. ¿Usted sabía que hay hijas de la iglesia católica? Cuando dice que es madre, como ya leímos en Apocalipsis 17, esta iglesia es madre, es que tiene hijas. Y lamentablemente, las hijas de la iglesia católica son organizaciones que tal vez no practican en sí toda la doctrina, pero con un traguito de la copa que se beban de su doctrina, ya se convierten en hijas. Y ya Dios no toma a esos grupos como hijos e hijas de Dios. ¿Qué hizo la iglesia católica? Cambió el día del Señor, que es el sábado, por el domingo. Examine usted si donde usted está han bebido de la copa de la mujer de Apocalipsis 17. Si guardan el domingo, si ustedes mañanean el domingo y no el sábado al templo, ustedes lamentablemente son hijos de este poder. Entonces, el bautismo
Este poder dice que iba a echar por tierra la verdad. Dice el apóstol en los Hechos que venían hombres y mujeres para ser bautizados por Pedro. Pero este cuernito que aparece en Daniel 7 iba a venir contra el Altísimo, dice. ¿Qué pasó? Introdujeron el bautismo de niños. Introdujeron que para ser salvo había que hacerlo por medio de pasos, de rituales. Y empezaron a meter todas las imágenes, la idolatría, que para adorar a Dios los cristianos que derretirse al ver una imagen. Es cierto, dijo Constantino en la época de Pérgamo, ya no vamos a tener a los dioses paganos en las paredes, pero tengamos a Pablo ahí. No es malo. Tengamos a Pedro. Ya no vamos a tener a la diosa Diana, la madre de la fertilidad, pero vamos a tener a María con un niño en los brazos. Y todo eso fue penetrando a la iglesia pagana. Y vemos que a partir del año 32 hasta el día de hoy está metido toda esa contaminación. Pero Dios dice, la rechaza y hace un llamado a que se conviertan de esas prácticas y le sirvan como Él enseñó. No quebrantemos los 10 mandamientos. Y usted puede decir, pero fíjese que es cierto, pero yo solo quebranto uno. Yo no adoro imágenes como los católicos. Yo no tengo otros dioses como los católicos. Lo único que sí quebranto, el cuarto. Pero dice Santiago 2:10, mi amado amigo y hermano, que el que quebranta uno de los 10 se hace culpable de todos. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no le puedo dar falsas esperanzas a usted. El mensaje está. Esta iglesia fue la que introdujo el quebrantamiento a los mandamientos, lo practicó y lo estableció. Y por un tiempo era ley. Constaba de morir o vivir si no se le obedecía. Oiga lo siguiente. La bestia, este poder del que hemos hablado, que operó en este tiempo de la era medieval, volverá a resurgir en los últimos tiempos. Y la iglesia de Jesucristo lo sabe. ¿Sabe por qué? Y yéndolos nuevamente a Jezabel y al mensaje de Tiatira aquí. Dice, les he dado tiempo para que se arrepientan y no quisiste hacerlo. ¿Se va a desaparecer el catolicismo? No. La respuesta bíblica es no. Jezabel, aquella mujer en tiempos de Elías, se convirtió. En algún tiempo dejó su paganismo, sus maldades, el adulterio. No, se la comieron los perros. Entonces, esta iglesia, según este estudio, estará presente hasta el último día de la historia de la humanidad en esta tierra, que será en el advenimiento. En el advenimiento, en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos estar alerta con estos mensajes. Hay gente que dice ese tipo de mensajes, y más hoy en estos tiempos necesitamos. Miren, hermanos, si lo que estamos esperando es la venida de Cristo. Por eso es que debemos de estar alerta. Que quede claro que esta mujer, este poder que se movió en este tiempo va a volver a resurgir. Y Estados Unidos, esto entra en otra enseñanza, en la enseñanza de las dos bestias de Apocalipsis 13. Pero Estados Unidos va a ser fundamental para que otra vez se le haga una imagen a Roma, algo parecido como en la época medieval de la que estamos estudiando. Y por eso es que nosotros debemos de prepararlo. Oiga, así como Elías y aquellos profetas se encuevaban huyendo al desierto, y los cristianos de la época medieval huyeron, nosotros al final de los tiempos huiremos también. Algunos dicen, no se preocupen, cuando esas cosas pasen, ya la iglesia va a estar arriba. Eso es falso. Nuevamente, el pueblo remanente en los últimos tiempos, ¿dónde dice eso? En Apocalipsis 12:17. Y dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia santa,
y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ellos, resto de los últimos hijos de la iglesia. Y ahí especifica quiénes, los que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dios llama a todos los que están embriagados con la copa de la ramera de Apocalipsis. Estén en el catolicismo o estén en otra iglesia donde están quebrantando los mandamientos, están guardando el domingo y no están guardando el propio día del Señor. ¿Cuál es el llamado que Dios les hace? Y oí otra voz del cielo, Apocalipsis 18, 4 y 5 y terminamos, que decía, salí de ella, pueblo mío. Esa es la buena noticia. Que si usted está oyendo este mensaje y está siendo tocado, esa es una señal de que usted, pueblo de Dios, tiene que salir de ahí. Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Pueblo de Dios, amigos queridos, hasta acá voy a llegar con el mensaje a Tiatira, esperando que Dios fluya, trayendo frutos de obediencia, de conocimiento por medio de su palabra. Los vemos en la próxima. Que Dios me les bendiga en esta hora.